idea es contarle mi experiencia laboral dentro de poquitos años y en el fondo que vayan conociendo y vayan posicionándose ustedes también dentro del rol del trabajador social en la misma empresa, donde tenemos mucho que hacer, así que más les vale que se vayan posicionando. Está como de atrás para adelante. Ya, chicos. Trabajador social. ¿Cuáles son nuestras competencias? Cric, cric. Sí, son tímidos. No importa, los voy a pasar adelante. Vamos a salir de a uno. La idea es que en el fondo nos miremos para adentro, po. ¿Cuáles son las competencias que ustedes creen que tienen? ¿En qué son buenas? ¿Trabajando con la gente? ¿Sí? ¿Trabajando con las personas? ¿Socializando, conversando? ¿Sí? ¿No? ¿Les parece conocido este tips? Es una imagen que bajé hace unos días atrás de internet. El perfil del trabajador social de la Universidad del Pacífico. ¿Cuál es el perfil que queremos en el fondo educar como trabajador social? Primero, intervenir innovadoramente en realidades complejas, considerando los desafíos de la realidad social desde una visión integral. ¿Sí? Después tenemos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas desde los distintos niveles de intervención profesional en el marco de la ética y los principios de la profesión. Con una sólida formación académica que le permite integrar equipos inter- y transdisciplinarios, orientada tanto a la intervención social como a la reflexión dialógica y la generación de conocimiento. Eso es lo que se quiere de ustedes, ¿cierto? Para eso es lo que ustedes se han preparado durante todos estos años y van a seguir preparándose. En el fondo, ¿qué es lo que se quiere de ustedes? Es lograr un profesional integral, que sea capaz de analizar, de dirigir, de gestionar, de evaluar, etcétera, ¿cierto? ¿En qué somos expertos los trabajadores sociales? Hablamos tanto de diagnosticar, de identificar la problemática social, ¿cierto? Hablamos tanto de analizar lo que tenemos que hacer, contextualizar el problema, la necesidad, tanto de la empresa, la organización, el trabajador, desde una perspectiva integral, ¿cierto? ¿Lo han escuchado esto algunas veces, cierto? ¿Qué nos falta en esto? ¿Qué sienten que falta en todo este discurso? Esta cuestión la bajé de internet, así que no es muy poco conocido. ¿Qué sienten que les falta? Tal cual. Eso es lo que nos falta. Efectivamente. Efectivamente. ¿Sí? Yo creo que falta también sistematizar, junto con lo que planteaba acá, lo de evaluar, sistematizar, escribir nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas, publicar, investigar, dar cuenta de nuestro trabajo. Tal cual, efectivamente. Eso es lo que nos falta. Hay muchas veces en que nos sucede, yo se los digo por experiencia propia, o sea, hay muchas veces en que he creado un tremendo programa, súper choro, súper bonito, se implementa, se gestiona y ya, empecemos con el otro. No, pues, ¿qué nos faltó? Analicemos, pensemos. A ver, ¿dónde estuvimos mal? ¿Dónde estuvimos bien? ¿Qué tenemos que potenciar? ¿Dónde bajamos las revoluciones o en el fondo qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal? Y como dice esta chiquilla aquí, tan inteligente, efectivamente es mirar los números y decir, ¿sabes qué? En esto impactó. Esta fue mi gestión, o más que mi gestión, la de mi equipo o la del grupo, y en el fondo en esto avanzamos. Es mirar las estadísticas, hacer estadísticas, que para nosotros nos da terror. Le tenemos terror a los números. De verdad que no es tan terrible, no es tan heavy. Hay programas donde tú solo metís los datos y te sale todo el análisis listo. Es cosa de cruzar datos, efectivamente tomar este número y este número aquí me lleva a esto de acá y analizar y sacar una conclusión real, ¿cierto? Como les digo, efectivamente es analizar, es pensar. Presupuesto, o sea, de verdad, nosotros nos manejamos con presupuesto.
con lucas. O sea, a ti te dicen, ¿sabes qué? Crea tal programa. Pero para eso tenés tanta plata. Y tú tenés que gestionarlo. Después a ti nadie te va a decir en qué te gastaste las lucas, en qué... No, tú vas a demostrar con tu pega qué es lo que hiciste. ¿Qué es lo que hiciste con esas lucas? Y esa es una gestión nuestra. ¿Ya? Y por último, estas manitos locas que aparecen aquí, creo que cerrar los círculos. No dejar las cosas a medias. ¿Cierto? Es cerrar el círculo. Si efectivamente hicimos un programa, hacemos un informe de gestión. Y esto es lo que hicimos. Y si tenemos que presentarlo, presentamos y hacemos una presentación decente, súper chora, bonita, en donde efectivamente mostremos nuestra pega. Y al menos yo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es ahí donde siento que a nosotros nos falta. Y que en el fondo son todos ustedes los encargados de cambiar y revertir la situación. Además de nosotros, por supuesto. Ahora les voy a contar un poquito el ciclo de los recursos humanos. ¿Cómo funcionan en las empresas? Esto es muy a grandes rasgos, chiquillos. Cada uno de los ítems tiene una serie de otras variables a mirar, pero muy a grandes rasgos, ¿cómo funciona el recurso humano en la empresa? Primero, partimos con el ingreso, ¿cierto? En donde tenemos un reclutamiento y selección, donde hay un área que se encarga de buscar gente, buscar a los mejores, seleccionarlos y traerlos a la empresa. Después, cuando ya el trabajador o la persona, en el fondo, está dentro de la organización, tenemos el área de compensaciones, que son monetarias y no monetarias. Ahí nosotros tenemos harto que decir, harto. ¿Ya? Después tenemos desempeño. En el fondo es la evaluación y la gestión del desempeño. Acá también tenemos harto por trabajar, chiquillos, y acá de verdad que nosotros mismos nos hemos quedado y nos da susto y pensamos que solo los psicólogos tienen la posibilidad de gestionar el desempeño de una persona, y no es así. No es así. Nosotros estamos trabajando con personas y somos expertos en personas. Por lo tanto, nosotros también podemos posicionarnos en estos lugares. Aprendizaje, lo que es capacitación y desempeño. Todo esto en el fondo nos crea una ventaja competitiva para la misma compañía y en el fondo esto ayuda a la empresa a ser líderes en el mercado, ¿cierto? Y por último, la salida, que es donde también nosotros tenemos mucho que decir. Hay programas de outplacement que son liderados por trabajadores sociales, que son diseñados por trabajadores sociales y que son ejecutados por ellos mismos, en donde de verdad nosotros tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué significa esto? No sé si alguno ha escuchado esa palabra, outplacement. Son programas de salida. Podemos tener 1000 vicisitudes en las compañías, como en todas partes, ¿cierto? Por ejemplo, yo les cuento un caso. Hace 3 años atrás, nosotros en Coca-Cola Andina nos cambiamos de planta. Nos fuimos de una planta muy antigua, en donde la maquinaria era súper antigua, y nos fuimos a una nueva, con maquinaria top, traída directamente desde Alemania. Por lo tanto, el perfil del operador de esta máquina cambió. Entonces teníamos muchos señores que no querían adaptarse a la nueva realidad, que no les acomodaba el lugar, etc. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Un programa de outplacement, que es un programa de salida. ¿Qué es lo que hicimos? Les entregamos, por ejemplo, de común acuerdo, por supuesto, con la compañía, les entregamos un porcentaje extra de finiquito, un 35% más de dinero para su bolsillo. Seguro de salud por 1 año, hicimos capacitación en microemprendimiento, hicimos capacitaciones en cafetería, en un montón de cosas en donde efectivamente los preparamos para salir nuevamente al mercado, porque ellos en realidad no estaban preparados para esto. Pero los preparamos para que ellos salieran al mercado y la verdad es que hoy están posicionados en lugares incluso mejores que nuestra compañía, en donde efectivamente ayudaste a la necesidad de la organización, pero también ayudaste a este trabajador, a esta familia que estaba detrás de él. Entonces, como pueden ver, tenemos harta cosa por hacer. ¿Dónde te visualizas? ¿Dónde te ves? Dentro de toda esta chorrera de cosas que tiene recursos humanos, porque además es toda una pincelada nomás. ¿Te ves en una organización? ¿Crees que tu aporte puede ser real en una organización? Estamos todos como con la duda, ¿cierto? Así como, chuta, ¿será realmente lo que yo quiero? ¿Será realmente lo que yo necesito, donde yo puedo aportar? Y eso es un análisis que tienen que hacer ustedes, súper introspectivamente, mirarse para adentro y decir, ¿sabéis qué? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Y ese es el objetivo en el fondo de esta conferencia, que ustedes miren el recurso humano y digan, ¿sabéis qué? Si quiero o no, prefiero irme a comunidad, familia, etc. Volvemos al
perfil del trabajador social. Cuando leí hace un rato atrás, un poco, como les dije, monólogamente, intervenir innovadoramente en realidades complejas considerando desafíos de la realidad social desde una visión integral. ¿Eso les suena a desempeño? ¿Sí? Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas desde los distintos niveles de intervención profesional, en el marco de la ética, los principios de la profesión. Compensaciones, ¿sí? También hablamos un poco de desempeño, ¿sí? Con una sólida formación académica que le permite integrar equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios. O sea, eso es parte de la gestión del recurso humano. Nosotros trabajamos con toda una gama de otros profesionales, en donde tenemos que insertarnos y donde tenemos que ser capaces de actuar y de tener voz y voto, en donde podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Yo creo, opino, considero que esto. ¿Por qué? Porque diagnostiqué, porque identifiqué, porque contextualicé y porque evalué. ¿Cierto? Orientada tanto a la intervención social como a la reflexión dialógica y a la generación de conocimiento. O sea, claramente eso es aprendizaje y ahí podemos desarrollarnos en capacitación, en desarrollo, en un montón de áreas del recurso humano, que hoy día, como les dije antes, los psicólogos tienen súper apretado, así, no, esto es nuestro. No, nosotros también tenemos muchas cosas por hacer. Somos capaces, tenemos las competencias y ¿por qué no? ¿Qué tan importante es encontrar un buen lugar para trabajar? Esto está súper en boga, es como lo último, lo top, top, top. ¿Qué creen ustedes? La visión de las empresas, la visión del trabajador, del personal, del trabajador, del gallo, del operario que está ahí día a día sacándose la mugre, ¿para qué? Para que las cosas funcionen, cambia. Y hoy ya no es el personal, ya no es el obrero, sino que es una persona. Es un ser humano que tiene familia, que tiene amigos, que tiene vida, que tiene muchas cosas por hacer fuera de esta compañía. Y eso cambia principalmente por la generación. Nosotros si nos acordamos, ¿cómo son nuestros papás? Nuestros papás son súper enfocados en la pega, de cumplir el horario, estar ahí, ¿cierto? Y ser responsable. Nosotros tenemos otra visión que no es transponerla, sino que en el fondo es decir, sí, ¿sabéis qué? Yo voy a ser responsable, yo voy a estar ahí, voy a dar mi 100%, pero también quiero tener vida, también quiero pasarlo bien, también quiero hacer otras cosas. Y en el fondo es ahí donde el recurso humano tiene que cambiar su visión y donde efectivamente todas las empresas hemos tenido que cambiar la visión, porque si no nos quedamos sin gente, nos quedamos sin personas. Entonces finalmente nos damos cuenta que efectivamente las personas buscan paz a través de un significado, darle significado a las cosas. O sea, hacer las cosas a lo loco, a lo tonto. A ver, por ejemplo, ustedes vienen a esta escuela de trabajo social a estudiar, se sacan la mugre, tienen que estudiar hasta tarde. ¿Por qué? ¿Porque sus papás le dijeron? ¿Porque estoy obligado? ¿Porque estoy pagando? No, es porque ustedes quieren ser trabajadores sociales y quieren salir al mercado y hacer algo, ¿cierto? Eso es tener un sentido, eso es tener un significado, eso es vivir por algo, ¿cierto? Las personas que generan resiliencia a través de la esperanza. En el fondo es mirarnos hoy día y mirar el futuro con esperanza y no mirar y decir, oh, qué lata, me quedan 40 años para jubilar. No, qué lata, ¿cachai? O sea, no puede ser. No puede ser, nos queda tanto tiempo, hay tantas cosas por hacer. Personas que obtienen crecimiento a través del aprendizaje, el aprendizaje real. No es como sentarse en una sala, escuchar lo que le dice a alguien y listo, dar la prueba y ponerlo todo de memoria. No, el aprendizaje es real, el aprendizaje se vive. El aprendizaje tú lo realizas día a día. Y dentro de este aprendizaje, en el fondo, es hacerlo dentro de esta organización. Personas que inspiran felicidad a través de las relaciones con otras personas. ¿Han escuchado los temas de clima laboral, Great Place to Work, que buscan posicionar a la persona dentro de un ámbito laboral
en donde finalmente el gallo que está al lado tuyo, que está operando la misma máquina que tú, o que en el fondo está atendiendo a otro tipo de cosas, pero está al lado tuyo, es un ser humano, es una persona. Y finalmente nos olvidamos de eso. Y eso es lo que nosotros como trabajadores sociales tenemos que gestionar. Es mirarnos a la cara. Es decirnos, ¿cómo estáis? Pero de verdad, porque en realidad nosotros tenemos súper pegado el tema, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú bien? Listo. No, po, de verdad, ¿cómo estáis? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus amigos? Oye, tu hermano. Pero con una intención real, en donde el otro es importante, tanto como yo, tanto como mi familia, tanto como mis amigos. Y en el fondo eso es lo que se tiene que posicionar en una empresa, eso es lo que se tiene que arraigar en una compañía. ¿Y eso qué va a aportar? Valor y ventaja competitiva. Eso nos va a ayudar a crear un buen lugar para trabajar. De verdad que es súper heavy pensar que lata, tengo que ir a trabajar de nuevo. Pero cuando cambiamos las cosas, revertimos la cultura, es súper gratificante, chiquillos, de verdad. Cuando uno ve cómo las cosas cambian, es súper gratificante y esa pega solo depende de ustedes. Solo depende de ustedes. Bueno, además de otras personas, pero ustedes son un gran aporte para eso. Y ya desde el punto de vista más bien personal, desde donde yo les puedo hablar y me puedo posicionar y les puedo decir, ¿sabes qué? Sí, las cosas se hacen, las cosas funcionan. Yo he hecho esto, mi equipo ha avanzado en esto, es en la calidad de vida, el bienestar y la felicidad. En donde también lo tenemos en una empresa. La empresa también se preocupa de la calidad de vida, o tiene que preocuparse de la calidad de vida, y para eso estamos nosotros. ¿A qué apuntan estas características? Por ejemplo, equilibrio persona, familia, trabajo. Eso es calidad de vida. Después, cuando hablamos de un conjunto de cosas necesarias para vivir bien, claramente es bienestar, ¿cierto? Estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Satisfacción, gusto, contento, eso es felicidad. Todos estos elementos hacen que la vida sea digna, que la vida sea cómoda y agradable. Tener una vida satisfactoria es lo mejor que podemos tener. Y lamentablemente, muchos estudios avalan de que nuestra satisfacción personal, el 80% aproximadamente, se da en el ámbito laboral. Cuando nosotros somos felices en lo que hacemos, somos felices en la vida. O sea, si de verdad lo estamos pasando mal en la pega, somos muy infelices. ¿Por qué? Porque es donde pasamos más tiempo. O sea, donde estamos la mayoría del día. Entonces, si de verdad la estoy pasando mal en la pega, qué lata, qué fome. O sea, que lástima tener que asistir a este lugar, porque en realidad levantarte temprano, tenés que hacer un montón de sacrificios para poder llegar, etcétera, y que lo estés pasando mal, de verdad que no tiene ningún sentido. Entonces, finalmente, es ahí donde nosotros, los trabajadores sociales, nos tenemos que empoderar. Y donde de verdad tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mucho por esto. Y no yo como persona, no yo para mí, no para sentirme, soy bacán. No, en realidad, chiquilla, nosotros estamos aportando a la familia, a la gente. Al cabro joven que está saliendo de la universidad y que lo único que quiere es carretear y pasarlo bien también. Es súper válido. Es la forma de vivir de cada uno. Y en el fondo a eso tenemos que apuntar. A tener una serie de beneficios, a tener ambiente, etc. Hay un montón de cosas por hacer. Y en donde nosotros podemos, como les digo, aportar mucho. Desde este punto de vista, lo que yo les quería comentar, así como bienestar. ¿Qué cosas hacemos nosotros en Coca-Cola Andina? Como decía Estela, efectivamente son 3.100 trabajadores con un promedio de 6.000 cargas familiares. Son hijos, esposas. Sin pensar en los hermanos, en el papá, en la mamá, sin pensar en todos ellos que también importan. Son 6.000 cargas. Tenemos beneficios en salud, tenemos beneficios en calidad de vida, tenemos beneficios educacionales que nosotros tenemos que gestionar. Nosotros como bienestar, con un equipo. A mí me toca liderar este equipo con un tremendo grupo de personas que trabajamos en pos de esto. Trabajamos en pos de mejorar la vida de las personas más que les funcione el seguro de salud bien, o sea, que la línea le funcione.
no sé, o que la ISAPRE tenga una buena cobertura. Más que eso, porque en realidad, ¿para qué sirve? Más que eso, ¿para qué sirve? Para que esa familia se sienta tranquila cuando se enferma, cuando esa familia tiene un problema económico y no puede pagar la educación de su hijo. Nosotros tenemos harto que decir. El trabajador tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas, y si no lo tenemos nosotros, se busca. Los seguros, los servicios de salud tienen muchas instituciones que nos pueden ayudar y en el fondo buscar redes. Y es a todo lo que ustedes les han enseñado durante todo este tiempo. Pero en el fondo nosotros los ponemos en la práctica, hacemos gestión. Y efectivamente después tenemos que entregar un informe y decir, mira, todo esto hice. Tenemos que revisar balance. Nosotros manejamos un balance con Lucas y decimos, y con un contador al lado. Entonces cuando yo llegué a Andina, el contador me decía, esto es el ingreso, esto es el egreso y esto... ¿What? ¿De qué me está hablando? Si yo no entendía nada, nada. Este gallo se sentó conmigo y me explicó. Y de verdad que no es tan terrible. Los números no son aterradores, así que no les tengan miedo. Somos capaces de hacerlo, no estamos limitados. Nosotros nos decimos siempre, no, los números no vienen conmigo. No, chiquillos, de verdad que sí se puede. Sí se puede. Yo era pésima en matemática, pésima estadística, lo pasé así. ¿Y ahora qué hago? Entrego informe estadístico. Digo, mira, ¿sabes qué? Tanto porcentaje de la población está con licencia médica. O sea, de verdad, es fácil de gestionar, no es tan terrible. No es tan complejo. Y en el fondo, ¿qué aporta nuestra pega? Aporta la familia. Y eso es lo que tenemos que tener súper claro, súper presente. Y es donde quieren estar ustedes. ¿Quieren aportar en estos ámbitos? Yo tengo familia, educación, calidad de vida. Y a eso apunto, claro, a un grupo más acotado de gente que son nuestros trabajadores, con su familia. Pero aportamos harto, harto. Y la satisfacción de ver a un grupo de cabros que se termina sus estudios y egresa por algo que tú aportaste hacia un pequeñito grano de arena. Pero tú fuiste parte de ese proceso, es súper lindo, es súper choro. ¿Ya? No sé si vieron esto ayer. Bonito. Yo me sentí así como... Esto en las redes sociales recorrió todo mi Facebook porque me lo mandaron por mail, fue súper choro, además fue súper lindo porque en realidad efectivamente yo siento, y de verdad que lo siento, que resume claramente lo que nosotros hacemos y nuestro día a día, y en donde nosotros no nos estamos dando cuenta, en donde solo estamos, sí, fui a tribunales. ¿Y cuál fue tu aporte en ello? Efectivamente, no somos médicos, pero generamos bienestar. No somos psicólogos, pero sabemos escuchar, ¿cierto? No somos profesores, pero educamos. No somos sociólogos, pero con la sociedad trabajamos. No somos directores, pero sabemos mover a la comunidad. Y no solo a la comunidad, sabemos mover masas, que eso es más importante. No somos poderosos, pero ejercemos empoderamiento. No somos arquitectos, pero diseñamos proyectos. No somos jueces, pero luchamos por la justicia. Por esta y otras muchas razones más, somos orgullosamente trabajadores sociales. Creámonos el cuento, pues chiquillos. De verdad que es así. Yo que trabajo hace, como les dije antes, muy poquitos años, efectivamente los trabajadores sociales somos esto. Y lo vemos en todo ámbito. Si vas a trabajar en familia, si vas a trabajar con comunidad, si vas a trabajar en organizaciones, esto es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Y esta es nuestra esencia. ¿Conocen a este señor? ¿Sí? Un gallo súper enfocado en lo laboral, así, sacar innovación, súper loquillo. Esta fue una de las frases célebres de Steve Jobs. Tiene muchas. Pero una de las frases célebres, y que sabes que yo le encontré tanto sentido, en donde dice que la primera clave del éxito es hacer aquello que te gusta, que te genera pasión, ilusión, y que te hace que te levantes cada mañana con ganas de hacerlo. Busquemos eso, para nosotros mismos, como que conversábamos antes de la charla. De verdad, posicionémonos nosotros, porque cuando tú salgas al ámbito laboral, vas a ser tú
No va a ser la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico, no va a ser la Estela al lado tuyo, diciéndote las cosas que tienes que hacer. Vas a ser tú. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde te quieres posicionar? ¿Dónde te quieres instalar? Donde te posiciones vas a generar cambios y vas a generar mejoras, porque eso es parte de nuestra esencia. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quieres tú? Porque si no, como decíamos antes, en la pega se va a volver una lata. Qué lata ir a trabajar todos los días. Pero si de verdad haces lo que te gusta, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? ¿Les parece o no? ¿Tienen preguntas, comentarios, algo que decir? Si no me dicen nada, los voy a sacar de a uno aquí adelante, así que hablen. ¿Les hace sentido o encuentran que no? Que en realidad no es nuestra labor. Efectivamente. Efectivamente. Por eso es mirarte hacia adentro y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? En el ámbito de la gestión de personas tenemos mucho que hacer. Mucho. Y es una decisión súper personal. No es ni bueno ni malo. Todo bueno. Donde te posiciones va a ser bueno. Donde te instales va a ser bueno, porque tu gestión tiene que ser de excelencia. Pero es una decisión personal, donde yo quiero estar. Pero además yo creo que a veces uno se da cuenta dónde quiere estar cuando experimenta. Tal cual. Porque cuando tú sales de la universidad, tienes una idea de lo que te gustaría hacer, pero cuando estás en ello, te das cuenta que estás equivocada y empiezas a visualizar otros campos, otras áreas de trabajo. Lo digo porque es lo que me pasó a mí personalmente. Ya estando en las organizaciones, me empecé a dar cuenta qué es lo que me atraía. Tal cual. Efectivamente. La práctica es el maestro, dicen por ahí. Y otra cosita, para terminar, ¿Sí? quiero agradecerte tu exposición, porque espero que la ha sido muy coherente, siento yo, con todo lo que hemos visto, y creo que ha sido que es bueno que lo diga una trabajadora social. Por eso que quería agradecerte. Muchas gracias. Linda exposición. Muchas gracias. Gracias, chiquillos. ¿Sí? Sí, yo también quería agradecer porque en realidad si uno mira tu discurso, el área de familia, la palabra familia, la colega la utiliza harto y justamente mi reflexión apunta a que nosotros acá en la escuela tenemos dos menciones, la mención familia y la mención gestión social. Nuestra escuela, a diferencia de otras escuelas hoy día, tiene una fuerte carga de formación en familia. Bueno, acá todos los chiquillos me conocen, yo soy profe familia de siempre, yo siempre les digo que para mí la empresa, a diferencia de aquí la profesora Lizzy, para mí es chino mandarín. Yo siempre les digo eso a los chiquillos. Pero claramente yo creo que estamos, o sea, si uno se queda en esa división del trabajo, por así decirlo, pensar que el trabajador social o está en familia, o está en comunidad, o está en el caso, o está en algún tema más específico, yo creo que estamos un poco pasados de moda, porque me da la impresión, y creo que Tal tu cual. ejemplo in situ acá así lo expresa, hoy día estamos con otra necesidad de perfil profesional, un profesional mucho más dinámico, más innovador. Entonces yo creo que, ahora, que esta división, por así decirlo, no es la más correcta en este minuto. Nuestros estudiantes, y quizás nuestra escuela también, los hace optar, por así decirlo, a esta mención, a otra, y nosotros siempre los impulsamos a que ellos tomen, y justamente estábamos hablando de eso con estas chiquillas acá, a que tomen ojalá siempre ambas menciones, porque siempre decimos cuando uno trabaja en gestión social siempre va a trabajar en familia. Tal y cual. cuando uno trabaja en familia también tiene que gestionar. Tal cual, efectivamente. Entonces un poco a mí me gustaría pedirte que tú también les dijeras algunas palabras de aquella integración que uno tiene en el espacio laboral que les puede ayudar a ellos también a clarificarse. Tal cual. Eso. Efectivamente, como yo les decía, el ámbito del
de la gestión de personas es súper amplio. Tenemos un montón de cosas que hacer, un montón de tareas donde nosotros podemos abordar. Cuando hablamos de familia, y en ejemplos súper concretos, ya llegó la Tamara, así que ahí ella voy a decir que es efectivo. Por ejemplo, tenemos casos en donde efectivamente tenemos que ayudar al trabajador con problemas de droga. Y eso es un ejemplo súper concreto, en donde tú crees que esas cosas no se ven en la empresa. Mentira. O sea, efectivamente tenemos casos de trabajadores con droga, trabajadores con enfermedades catastróficas, en donde, claro, desde el ámbito de la familia te han enseñado a abordarlo como familia. Entonces tú tomas ese caso y efectivamente lo abordas y tienes herramientas, pero no es lo único. Tenemos un montón de otras cosas más. Cuando hablamos de educación, nosotros, por ejemplo, damos becas. Pagamos el 70% de la carrera a 5 hijos de trabajadores al año. Entonces, cuando hacemos el análisis de quién se adjudica la beca, efectivamente hacemos todo un análisis social del contexto, la persona, la familia, en donde involucramos, ingreso per cápita, involucramos contingencias sociales respecto de enfermedades, si tiene otro hijo en la universidad, que ya tener 2 hijos en una universidad es una locura. En el fondo todas estas cosas se evalúan, se miran, se analizan. Y como dice la profesora, de verdad que finalmente integras todo. No solo te vas a enfocar en el trabajador que haga bien la pega, no. Este gallo, como les dije antes, es una persona, es un ser humano que tiene vida atrás, que tiene una familia y que si llega a la pega preocupado porque no tiene como miércoles pagarle la universidad a su hijo, de verdad que va a ser una tremenda carga. Y ahí tenemos que estar nosotros. Cuando hablamos de salud, el seguro de salud que funcione como les decía antes, no es solo que funcione en línea o que en el fondo le reembolse el trabajador, es que efectivamente cuando el gallo tenga a su familia, a su hijo enfermo y no tenga lucas como pagar, no diga, ¿sabes qué? Estoy solo en el mundo, no tengo nada, no tengo a nadie. No. Hay un grupo de personas que se encarga de apoyarte. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Gestionar de esta forma. Nosotros te enseñamos. Tú haz que funcione. Y el trabajador va, se atiende en su red preferencial, utiliza el doctor que más le conviene según su ISAPRE, según su FONASA, después el seguro le funciona bien y finalmente el copago del trabajador es mínimo. ¿Y qué hacemos con ese copago? Se lo dividimos en cuotas, sin intereses. Esos son ejemplos concretos, chiquillos, así súper específicos, de cosas que nosotros hacemos, una de las tantas cosas que hacemos, pero efectivamente en donde tenemos herramientas. Tenemos herramientas para poder apoyar y para poder apoyar a la familia, a la persona, al trabajador, al amigo, etc. Y es ahí efectivamente donde nos posicionamos nosotros como trabajadores sociales, no solo con la gestión del recurso humano, así como era antes. Antes era enfocado en que el gallo funcionara y funcionara bien solamente. O sea, ya la gestión se ha dado vuelta y en el fondo es efectivamente tener un sentido. Si este gallo funciona es porque entiende lo que está haciendo. Y porque sabe que su pega para nosotros es importante. Y porque valoramos su esfuerzo. Y ahí es donde nosotros tenemos harto que hacer. Desde esta amplia visión del trabajo social, con todas las herramientas que tenemos. Eso. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Claro. Coherentemente entre el análisis práctico y el tema teórico, donde muchas veces yo, claro, tiene muchas más posibilidades de opción, de repente, ¿no? Porque justamente cuando ellos tienen que tomar su centro de práctica se hacen muchas preguntas en relación a la búsqueda, a los desafíos, al tema profesional, etc. Y tenemos alumnos acá, ¿cierto? De primero, segundo, tercero y cuarto, donde definitivamente todavía aún no logra visibilizar un poco este contexto. De hecho, me toca muchos alumnos que efectivamente optan por la práctica en cuarto, en vez de estar los 8 primeros meses, profe, pero esto es una pega administrativa. Lo único que hago es una pega administrativa, me quiero cambiar la técnica, me quiero morir, ya no quiero más. Y bueno, voy a contar varias historias, pero entre eso al final termino trabajando. Pero el punto es que desde lo que tú visibilizas,
Sí. Ujú. Aquí, ¿qué se debe afectar a un alumno? ¿No? ¿Qué espera efectivamente en un rol profesional que en este contexto? Continuamente en relación con los roles y las funciones que tú cumples. Sí, efectivamente. ¿Sí que le puedes visibilizar? Sí, por supuesto, lo tengo clarito. Lo tengo. Con nuestros alumnos en práctica ya lo tenemos bien. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros cuando salimos de la universidad o cuando tenemos que decidir pensamos en que efectivamente tenemos que solo gestionar. No, gallito, de verdad que no. No es eso. Y de hecho es sumamente importante aprender desde abajo, chiquillos, en donde efectivamente te va a tocar. Yo te digo, a mí en la universidad jamás me enseñaron a hacer un informe social, nunca. Nunca, porque no era el perfil que... Y yo entrar a trabajar en una municipalidad, tenía que hacer informes sociales para tribunales. Y decía, ¿qué hago? De verdad, chiquillos, o sea, tenemos que hacer la pega desde el cero. Y efectivamente a nuestros alumnos, por ejemplo, nuestro alumno en práctica le ha tocado hacer cargas familiares. Es un formulario que tienen que llenar, es súper entretenido, en donde él trabaja por resultados, se manda a la caja de compensación y se gestiona, se ejecuta, el trabajador tiene sus cargas listas. Es una lata en términos de hacerlo. Pero de verdad la importancia que hay detrás de ese formulario es súper importante. ¿Por qué? Porque si el cabro chico se le enfermó y el gallo nunca lo pasó como carga, no va a tener donde miércoles llevarlo. Va a ir al hospital y no le va a funcionar FONASA. Entonces finalmente nos damos cuenta que, aun cuando nos toque hacer pega latera, que es efectivamente la pega administrativa, que el papelito, que llenar el formulario, y que de eso también tenemos harto, detrás de eso hay una gestión importante en donde al gallo le va a servir, donde al trabajador le va a servir, donde al cabro chico le va a servir. Y que efectivamente, como les digo, no es entretenido porque hay partes que nos toca hacer cosas súper choras y otras que no tanto. Y a todos nos pasa. O sea, yo les digo, de verdad, se los digo por mi experiencia, a mí me ha tocado hacer de todo en la pega. O sea, hasta de repente en la municipalidad que no teníamos huevo de recursos, tener que limpiar la sala antes que la gente entrara y que estuviera todo perfecto, que estuvieran las sillas donde tenían que estar y correr. Y todo. Hasta la parte administrativa, hasta gestionar y en el fondo ser capaz también de poder hablar con un gerente o hablar con el dideco o hablar con el alcalde de la municipalidad. Entonces finalmente tenemos que ser súper holísticos. Tenemos que hacer desde la pega fome y administrativa y latera, pero eso es parte de los procesos. Y tenemos que entender que no toda nuestra pega va a ser eso y que también depende mucho de uno. O sea, si yo no quiero estar haciendo esta pega latera toda la vida, ok, inventa, gestiona, innova. Pero también tenéis que hacerla. Y efectivamente eso se da, y se da mucho. Al menos en el caso nuestro alumno en práctica es parte de los procesos. Entonces este gallito tiene que trabajar igual que nosotros, a la par. Así que finalmente no es el alumno en práctica que está archivando, no es el alumno en práctica que está sirviendo café, jamás, jamás. En el fondo es el alumno en práctica que corre para allá, que corre para acá, que vamos y que hagamos esto otro, que hagamos aquí, que hagamos allá. Porque efectivamente nosotros tenemos mucho de eso, pero también nos toca hacer esta otra parte latera, que existe, que está y que está en todas partes. Así que no nos podemos zafar. Tamara. algo en lo que tenemos que trabajar
Tal cual. Efectivamente. Y además después, cuando tú seas jefe, cuando tienes una posición mayor, no te van a decir, ¿sabes qué? No, esto es terrible. Sí, broma, yo lo hice. No es terrible. En el fondo es hablar desde el conocimiento. De verdad. Allá, al final, en la galucha. Desde una mirada del modelo de ayuda mutua, ¿cómo ha sido su experiencia en lo personal, en su día a día? Es heavy, po, es heavy. Tal cual, como dice la Tamara. Por ejemplo, a mí me gusta llevarlo así como ejemplos concretos, porque en el fondo las palabras como que se las lleva el viento, pero cuando empezamos así como a imaginarnos, a visualizar en nuestra mente, como que queda un poquito más. Como dice la Tamara, nosotros tuvimos hace poco un encuentro matrimonial, que nosotros organizamos, que gestionamos, evaluamos, etc. En donde efectivamente llevamos al trabajador y su cónyuge, o a la trabajadora y su esposo, a un lugar a pasarlo bien, a distenderse un poco, a disfrutar del día, en el fondo buscando este equilibrio familia, trabajo, etc. Nos cuesta gestionarlo porque nos demoramos como 2 meses, porque hay harta logística, son 200 personas que llevamos en buses, etc. De partida en encontrar el lugar, ya es parte de nuestra pega, eso es lo que tenemos que hacer. En donde tenemos que seleccionar los trabajadores porque postulan muchos, etc. Fuimos al encuentro matrimonial. Fue un día maravilloso. Por primera vez pusimos así como yoga en pareja, biodanza. De verdad, nosotros decíamos así como, aprender, digo, nada, ¿quién va a querer hacer biodanza? ¿Quién cacha lo que es biodanza de partida? Bueno, lo hicimos con todo el miedo del mundo, con todo el susto y el terror que nos daba, y lo hicimos. Se muere, la rompimos, pero así quedó, de verdad, de verdad. La biodanza magnífica, maravillosa. Yo solo vi 10 segundos de la biodanza, no fui capaz de quedarme, porque llega un minuto en que la profesora le dice al gallo, señor, mire a su señora, y con esta música ambiente, mírela a los ojos como no la ha mirado durante años. Entonces, ¿es broma esta cuestión? O sea, no, esto es como místico. Mírela a los ojos y dígale con los ojos todo lo que quiere decirle. Miré 10 segundos y me fui porque estaba a punto de ponerme a llorar. Era terrible, terrible, terrible. Sí, pero los gallos emocionados. Yo jamás había visto uno de mis gallitos, que además son complejos, mirar a su señora y ponerse a llorar. O sea, ¡guau! Heavy, 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 heavy. Súper heavy, de verdad. Porque nosotros hacemos las cosas sin pensarlas. En el fondo, avanzar, 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 que salgan, que se gestionen, que se... evaluemos ya, aquí está la encuesta, listo, terminamos. Pero cuando ves el proceso y cuando justamente tú cachabas que uno de esos gallos estaba a punto de separarse con una situación muy compleja familiar, muy compleja, en donde efectivamente estábamos apoyando a la familia desde el ámbito psicológico, desde el ámbito social, nosotros, a poder avanzar un poco, porque este gallo ya estaba mal, de hecho estaba a punto de irse de la compañía porque psicológicamente estaba muy mal, porque estaba en proceso de separación de su señora, y mirarlo y ver cómo ambos lloran y se abrazan, o sea, de verdad que eso no tiene valor. Termina el encuentro matrimonial, listo, nosotros zafamos, listo, funcionó, perfecto. Llega una pareja llorando, de verdad, o sea, no es cuento, de verdad, llorando, nos mira y nos dice, de verdad, le agradezco tanto a Dios que nos haya dado la oportunidad de estar en este lugar y que ustedes hayan preparado esto con tanto cariño, que se nota que lo hicieron con cariño. Nosotros los miramos, porque además estaba mi equipo. Dijimos, ¿sabes qué? Con esto estamos por pagados. O sea, en verdad mi vida, mi pega, tiene sentido por esto. Y esto es lo que a mí me importa. Y todo el sacrificio que conllevó 2 meses en organizar la cuestión, que funcionara, y con el terror y con el miedo de que efectivamente salieran las cosas, con esto se dio por pagado. Completamente. Dije, ¿sabes qué? De verdad que nuestra pega sí tiene sentido. Y olvídate, tengo miles de ejemplos más en donde efectivamente, personalmente, yo he crecido mucho. Y donde he aprendido enorme de la misma gente, de las mismas personas.
con las que trabajamos, si somos capaces de mirar a ese otro como una persona, efectivamente puedes aprender mucho, 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 mucho. No sé si responde un poquito a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, comentarios? ¿Muy latero? ¿Hay alguna pregunta más? No. Yo tengo una pregunta, pero en realidad no me atrevo mucho a hacerla. Dale nomás. Es pura curiosa y lo manifiesto así simplemente. Y tampoco te quiero comprometer a ti, porque... Dale nomás, soy libro abierto. Pero más o menos, así, más o menos. ¿Qué presupuesto? ¿De verdad quieren saber? ¿Sabes por qué? Justamente No quieren saber. a propósito de lo que tú decías, porque siempre los trabajadores sociales decimos, tenemos como este mito que todos somos malos para las matemáticas y cuando Sí. nos ponen los números encima y la estadística, y tú nos has compartido muy bien, ¿no es cierto?, que es parte de tu trabajo y que ya te has familiarizado con eso. Entonces, y creo que es importante que los chiquillos sepan el presupuesto que tú manejas, pero para no comprometerte... No, te preocupes. Coca-Cola, pero Ni un problema. ¿qué presupuesto manejas tú en términos de dinero? En términos monetarios, a ver, nosotros nos dividimos en dos grandes cosillas. Por una parte, el servicio de bienestar, que es administrado por nosotros mismos, que es una corporación sin fines de lucro donde el trabajador aporta y aporta Andina. Y con eso pagamos todos los beneficios en salud. Y por otra parte existe el Departamento de Bienestar, que también administramos nosotros mismos, y que en el fondo aquí las lucas salen netamente de Andina. En el servicio de bienestar, hoy tenemos 300 millones de pesos que nosotros gestionamos y nosotros administramos. Con dientes muy de verdad, lo guardamos, lo cuidamos, porque efectivamente no es plata nuestra, es plata del trabajador. Entonces, por ejemplo, yo pago como 30 millones de pesos todos los meses por seguro, un ítem. En préstamos tengo 50 palos, etcétera, en el fondo. Y estos 300 millones tenemos que ir invirtiendo, de hecho tenemos depósitos a plazo y que efectivamente nosotros gestionamos. Y por otra parte, las lucas de Andina son aproximadamente 400 millones de pesos al año. Pero es porque esta es una empresa que invierte mucho en la gente. Eso. No sé si responde un poco. Bueno, y claramente tenemos que dar cuenta de esto todos los meses. Yo todos los meses doy cuenta de las lucas y digo, mira, ¿sabes qué? Me gasté tanto en esto, me gasté tanto en esto otro, me gasté en esto, ahorré en esto. Si ahorro, la verdad es que trato de reinvertirlo, entonces no les digo mucho que ahorro. Pero en el fondo son esos más o menos los presupuestos que se manejan en Coca-Cola Andina. Ojo, anuales, no mensuales. Anuales. Mensuales sería maravilloso, pero nunca tanto. La Tamara quiere decir algo. No, agregar una cosa, chicos, que igual es súper importante lo que decía Daisy Sí, porque fue después del principio. de saber administrar las platas, porque si bien se entrega ese presupuesto, la que lo administra netamente es Daisy junto al equipo. Y eso hay que saber administrarlo muy bien. Yo he escuchado muchos comentarios de la empresa que el equipo mejor administrado es el departamento de bienestar y como que saben dónde comprar, buscan un presupuesto más barato, no como otro o departamento, equipo, otra empresa que llegan y compran nomás lo primero, lo que está, sino que buscar, administrar, rebuscársela para que alcance para todo y para ir guardando esa plata. Y en el fondo ir reinvirtiendo. O sea, por ejemplo, si tenemos una actividad donde yo tenía presupuestado 10 palos y me gasté 8, esos 2 los invierto en el Día de la Madre, no sé, y llevo manicure y no sé, hacemos otras cosas en el fondo para que la gente vea que efectivamente hay una preocupación detrás por él. Y que fue maravilloso cuando hicimos la manicure para las mujeres. Lo pasamos chacho. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Muchas gracias, chiquillos, por darse la lata de estar escuchando.